Buenas tardes con todos. El día de hoy expondremos sobre la introducción a la robótica. Nuestro profesor es Ulises Abdón Piscoya Silva. Los integrantes de nuestro equipo se conforman por Turcas Nasullón, Diego Nostroza y David Yuribilka. Pues el día de hoy lo que vendremos a hablar sería sobre el libro de Subir Kumar de Introducción a la Robótica. Hablaremos sobre los robots seriales y los actuadores. Primero hablaremos sobre algunos conceptos generales de los robots seriales. Los robots seriales son manipuladores robóticos con una serie de eslabones conectados en cadena por juntas móviles. Su estructura, parecida al brazo humano, ofrece gran flexibilidad en el movimiento. Cada segmento del brazo depende del anterior, lo que aumenta la versatilidad, pero también la complejidad en el control. Estructura de un robot serial. Tenemos los eslabones. Estas piezas son como los huesos del robot que están conectadas entre sí por las juntas. Las conexiones que permiten el movimiento relativo entre los eslabones, estas pueden ser rotacionales o prismáticas. También tenemos la base fija, el cual es el punto de apoyo fijo del robot que sostiene toda la estructura. Tenemos el efector final, el cual es el brazo o herramienta del robot diseñado para interactuar con objetos. Finalmente el controlador, que es el cerebro del robot, que decide cómo deben moverse las juntas para realizar tareas específicas. Clasificación de robots seriales. Los robots de manipulación, utilizados en la industria manufacturera para mover objetos de un punto a otro con gran precisión. Robots de ensamblaje, diseñados para realizar tareas de ensamblaje repetitivas, como en las cadenas de montaje automotriz. Los robots de pintura, utilizados en la industria automotriz y en otras industrias para aplicar capas uniformes de pintura o barniz sobre superficies complejas. Por último, los robots de soldadura. Realizan tareas de soldadura con gran precisión, particularmente en la fabricación de automóviles y piezas de maquinaria. Por sistemas de coordenadas. Esta se divide en dos: coordenadas cartesianas y coordenadas cilíndricas y esféricas. En las cartesianas se emplean para robots cuyo movimiento debe controlarse en un sistema tridimensional regular o común, X, Y, Z. Por ejemplo, los robots de ensamblaje normalmente utilizados en las industrias automatizadas. Las coordenadas cilíndricas y esféricas son utilizadas en robots que operan en espacios curvos o donde el movimiento debe realizar trayectorias circulares o radiales. Por sistemas de potencia. Estos se dividen en tres. En primer lugar tenemos a los robots eléctricos. Utilizan motores eléctricos siendo los más comunes debido a su eficiencia y control preciso. En segundo lugar, tenemos a los robots hidráulicos. Emplean sistemas hidráulicos para mover grandes cargas y generar altas fuerzas. Y por último, tenemos a los robots neumáticos. Usan el aire comprimido y se emplean en aplicaciones donde no se requiere alta precisión, por lo general las industrias alimenticias. Por métodos de control. Control por trayectoria. Los robots siguen una trayectoria predefinida en el espacio, siendo comunes en tareas de soldadura y pintura. Control por posición. Se enfoca en alcanzar posiciones específicas, siendo ideal para tareas de ensamblaje. Y por último, control de fuerza. Regula la fuerza aplicada por el robot, útil en tareas de manipulación delicada. Por método de programación. Esta se divide en dos: programación manual y programación offline. En la manual, el operador guía el robot a través de la tarea deseada y el robot almacena los movimientos para su posterior repetición en la labor. Programación offline. Los movimientos del robot se programan utilizando un software de simulación sin necesidad de interactuar directamente con el robot durante la programación. Grado de libertad. Tenemos la rotación en torno a la base, el cual es el movimiento lateral o rotación completa en torno a un eje. También extensión del brazo, acercar o alejar el brazo del efector final al objeto de interés. También tenemos el movimiento vertical del brazo, ya que se refiere a elevar o bajar el brazo en relación con la base.
inclinación del efector, ajustar la inclinación o ángulo de la herramienta. También rotación del efector final, movimiento de rotación de la muñeca del robot y giro del efector. Permite cambiar la orientación angular del efector. Ejemplos específicos. Puma, Programmable Universal Manipulator for Assembly, uno de los robots seriales más conocidos y usados en la industria automotriz y en ensayos de laboratorio. SCARA, Selective Compliance Assembly Robot Arm, ideal para tareas rápidas de pick and place como ensamblaje de circuitos electrónicos o manipulación de pequeños componentes. Desafíos y ventajas. Las ventajas. Flexibilidad de movimiento. Al tener múltiples grados de libertad, los robots seriales pueden realizar movimientos complejos y variados, lo que los hace adecuados para una amplia gama de aplicaciones industriales. Otra ventaja sería la versatilidad en el diseño. Pueden configurarse de diferentes maneras, ya sea para aplicaciones pequeñas y precisas, como la industria farmacéutica, o para grandes manipulaciones en la industria automotriz. Por último, tenemos la alta precisión. Los robots seriales pueden repetirse con exactitud milimétrica, lo que es crucial en tareas de fabricación donde se requieren tolerancias estrictas. Por otro lado, tenemos la limitación. A ver, complejidad en el control. A medida que el número de eslabones y juntas aumenta, el control del robot se vuelve más complejo. Esto requiere algoritmos avanzados y controladores robustos para gestionar los movimientos. Otra limitación sería la inestabilidad bajo cargas pesadas. A diferencia de los robots paralelos, los robots seriales son menos estables cuando manipulan cargas pesadas, ya que toda la estructura depende de los eslabones previos. Por último, tenemos el espacio de trabajo limitado. Aunque tienen buen rango de movimiento, no pueden trabajar eficientemente en espacios confinados o difíciles de alcanzar. Tendencias actuales. La primera tendencia actual sería los robots seriales colaborativos, también llamados cobots. Estos robots están diseñados para trabajar junto a los humanos en entornos compartidos, sin barreras de seguridad. Suelen ser más pequeños y ligeros que los robots tradicionales, lo que los hace adecuados para entornos de trabajo dinámico. Por segunda opción tenemos también los de optimización en el control y precisión. Gracias a los avances en la tecnología de inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje automático, los robots seriales son ahora más precisos y tienen tiempo de respuesta más rápidos. Los sensores avanzados permiten la detección de colisiones y el ajuste fino de los movimientos en tiempo real. A continuación, mi equipo y yo les hablaremos sobre los actuadores. Concepto general. Los actuadores son dispositivos que convierten la energía en movimiento, permitiendo que las juntas del robot serial se muevan. Son la parte fundamental que dota al robot de la capacidad de moverse y realizar las diversas tareas necesarias. Dependiendo del tipo de energía utilizada, los actuadores pueden ser eléctricos, hidráulicos y neumáticos. Actuadores neumáticos. Los actuadores neumáticos funcionan con aire comprimido y son ideales para aplicaciones que requieren movimientos rápidos, pero no necesariamente muy precisos. Ahora, prosiguiendo con los actuadores mecánicos, tenemos las ventajas, las cuales pues son baratos, ligeros y tienen tiempos de respuesta más rápidos, por lo que se usan en líneas de producción donde la rapidez es muy esencial. En cambio, pues con las desventajas, pues tienen una precisión limitada y pueden ser afectadas por fluctuaciones en la presión del aire. Aplicaciones típicas incluyen la automatización de procesos repetitivos, como las líneas de embotellado o el empaquetado de productos. Actuadores hidráulicos. Estos actuadores generan movimiento a través de fluidos de bajo presión, como el aceite. También son potentes y se utilizan en aplicaciones que requieren gran fuerza, como en maquinaria pesada o grúas. Una de sus ventajas y desventajas serían
proporcionan mucha fuerza en un tamaño compacto. Por otra parte, su desventaja sería son más costosos y requieren un mantenimiento continuo debido a posibles fugas de aceite o deterioro de las piezas. Esto se suele ver en la construcción, como en las excavadoras, donde es necesario levantar grandes pesos con precisión y control. Actuadores electrónicos. Los actuadores electrónicos son los más utilizados en la robótica industrial, debido a su precisión y facilidad de control. Se utilizan motores electrónicos que pueden controlarse mediante señales electrónicas gracias a microcontroladores, lo que permite movimientos extremadamente precisos. Actuadores electrónicos. Ventajas y sus desventajas. En cuanto a las ventajas, tenemos que son altamente precisos, controlables y de bajo mantenimiento. En cuanto a sus desventajas, tenemos que tienen poca potencia en comparación a los actuadores hidráulicos. Motores eléctricos. Primero tenemos el motor de corriente continua o DC. Ofrece un buen control de la velocidad y dirección. Son fáciles de controlar. Los motores paso a paso se utilizan cuando es necesario un control muy preciso del ángulo de rotación. Su principal ventaja es que se puede controlar directamente el número de pasos que se desea realizar eh, gracias al motor. En los servomotores. Estos motores incluyen un mecanismo de retroalimentación que les permite ajustar su posición en tiempo real, lo que los hace ideales para tareas de alta precisión. Un ejemplo claro de su uso en robots es que necesitan realizar movimientos exactos como en líneas de ensamblaje electrónicos y quirúrgicas. Selección de adaptadores. Fuerza necesaria. Si la aplicación requiere una gran cantidad de fuerza o torque, como levantar o mover objetos pesados, se prefiere usar un autodor hidráulico. Velocidad. Para una rápida respuesta, los autores neumáticos son ideales debido a su velocidad y tiempos de ciclos cortos. Precisión. Si la tarea requiere movimientos exactos, finos como en aplicaciones médicas o de ensamblaje de precisión, se utilizarían autores eléctricos, específicamente servomotores. Entorno de trabajo. En ambientes donde se requiere alta limpieza o donde no se pueden permitir fugas de aceite como en la industria alimentaria o farmacéutica, los autores eléctricos son preferibles. Ejemplos de aplicaciones en la industria. El primer ejemplo serían los actuadores eléctricos, en la robótica de precisión, como brazos robóticos que ensamblan dispositivos electrónicos. Por siguiente tenemos actuadores neumáticos. Estos se presencian en procesos rápidos y repetitivos, como sistemas de clasificación de paquetes. Por último, los actuadores hidráulicos. Estos se presentan en la maquinaria de construcción y minería, como grúas y excavadoras, donde es necesario mover grandes pesos o cargas. Control de actuadores. Control de lazo abierto. En este control, el actuador recibe una señal que le indica cómo debe moverse, pero no existe retroalimentación. Es decir, en sistemas donde no es necesario ajustar continuamente el movimiento, como en los motores paso a paso. Como se muestra en el diagrama, no recibe una retroalimentación. En el control de lazo cerrado, como se puede observar en el diagrama, es un círculo que se va repitiendo el ciclo continuamente, recibiendo una retroalimentación. Aquí en el control de lazo cerrado, los sensores monitorean el movimiento del actuador y envían retroalimentación al controlador, lo que permite hacer ajustes en tiempo real. Este tipo de control es necesario en sistemas que requieren alta precisión como los servomotores. En conclusión, el funcionamiento exitoso de los robots seriales depende en gran medida de los actuadores que los impulsan, mientras que el diseño del robot serial establece las rutas posibles para el movimiento del efector final. Los actuadores permiten que esos movimientos sean precisos, controlados y eficientes, que es lo que se busca a la hora de crear un robot. Muchas gracias por su atención y consideración a la hora de escuchar nuestro proyecto.